bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos concede de estar en su presencia. En esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor. Pero antes quiero que usted, allá donde se encuentra, en su casa, junto con su familia, me acompañe en oración. Recuerde, por situaciones que está viviendo nuestro país, nuestra ciudad y el mundo entero, en este día debemos realizar nuestro culto de manera virtual, pero de igual manera nosotros seguimos en esa comunión ante la presencia de nuestro Dios. Así que desde su hogar, por favor, oremos al Señor, oremos con toda reverencia, con toda devoción, porque estamos en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre soberano, en el nombre de Jesucristo, queremos darte hoy, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por concedernos este privilegio maravilloso de poder predicar la palabra. Mira a cada uno de mis hermanos que hoy puede ver y puede escuchar este mensaje. Oro también por aquellos que en una oportunidad posterior van a poder observar este video y escuchar esta enseñanza, para que tú les bendigas grande y poderosamente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, quiero invitarlos para que abran su Biblia, por favor, en el libro del profeta Joel, capítulo 1, versículo 1 y 2. Recuerde, Joel, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Biblia: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Amén. Muy bien, vamos entonces en esta mañana, en esta hora, a trabajar una enseñanza la cual he titulado Momentos de Humillación. Recuerde, la palabra de esta mañana tiene como título Momentos de Humillación. Muy bien. Del profeta Joel, en cuanto a su vida personal, se sabe muy poco. Simplemente tenemos algunos datos que el mismo texto nos muestran de él, quién era su padre. Sabemos también que este hombre profetizó para Jerusalén. Hay varias fechas para el tiempo del ejercicio ministerial del profeta, pero las personas o la línea más conservadora habla del ejercicio ministerial del profeta Joel durante los primeros 30 años del reinado de Joás. Eso viene siendo aproximadamente entre el año 835 al año 805 a.C. Ahora, estos datos algo nos sirven para contextualizar mejor lo que vamos a hablar, pero lo más importante es lo que nos suelta el texto bíblico. Y en este texto, en este libro de Joel, se observa la descripción de una realidad que se estaba viviendo en los días de él. En los días en que él escribe esta palabra, había una realidad bien curiosa, una realidad que es muy parecida a la vivida en distintos periodos de la historia, no solo de Judá, no solo de Jerusalén, sino de la humanidad entera. Ahora, por esa razón, o sea, por esa similitud que hay entre lo vivido en los tiempos del profeta y entre lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la actualidad, en este año 2020 que acabó de terminar y este 2021 que ha estado hasta ahora iniciando, hay unas situaciones muy parecidas. Por esa razón, vamos a meditar en esta hora sobre los principios que saltan del texto. O sea, no vamos a trabajar la interpretación primaria del texto, sino que vamos a observar los principios, claro, respetando lo que el texto quiere decir, pero haciendo aplicación para nuestros días, pues es lo que más nos interesa. En esta hora, en esta mañana, vamos a observar
tres cosas bien importantes que se pueden ver o que yo pude observar en este pasaje. Lo primero es que hay un llamado a la observación y la meditación. Lo segundo, hay un llamado a la acción. Y lo tercero, hay un llamado a la esperanza. Vamos entonces a arrancar desarrollando este mensaje. Primero, hay un llamado a la observación y a la meditación. Y quiero que volvamos a repasar el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Joel, el cual leímos hace un momento para iniciar. Estemos atentos. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Bueno, lo primero es que este llamado inicia con los líderes, porque aquí la palabra anciano se refiere a los líderes espirituales del pueblo. Pero no solamente el llamado a la observación y a la meditación es única y exclusivamente para los líderes espirituales, sino también es un llamado que se extiende al resto del pueblo. Muy bien, en esta hora, en este preciso momento de nuestra historia, al igual que Dios a través del profeta llamó a ese pueblo puntualmente a que observaran y meditaran lo que estaba sucediendo alrededor de ellos, hoy el Señor a nosotros en este año 2021 nos llama a los líderes espirituales y a todo el resto del pueblo. ¿Para qué? Para que hagamos una observación y una meditación. Es un tiempo para observar y para meditar. ¿Quiénes tienen que detenerse, observar y meditar? En primera instancia, los líderes espirituales. Pero no solamente ellos, sino todo el pueblo que dice conocer a Dios. Todo aquel que dice temer a Dios desde su corazón debe tomar un momento para observar y para meditar en lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál era o cuál será el resultado de esta observación? Porque el profeta les dice en primera instancia, señores, ¿será que lo que está sucediéndole a generaciones pasadas o nos está sucediendo a nosotros? ¿Cómo así? No entiendo. O sea, el profeta lanza esta pregunta de choque para despertar un poco la conciencia del pueblo, porque el pueblo parecía que había cerrado sus ojos ante la realidad que estaban viviendo. Entonces, por eso los llama a que observen y mediten. Ahora, ¿cuál será el resultado de esta observación? Vamos a ir al versículo 4. Dice el versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. El versículo 4 nos va a desatar el resultado que iban a tener los líderes y el pueblo a la hora de haber hecho la observación y la meditación. El resultado era que había una situación de devastación, o sea, había una situación demasiado difícil en medio del pueblo. Había devastación, había hambre, había pobreza, había necesidad de manera extrema. Muy bien, si hoy nosotros nos paramos para observar y meditar, vamos a concluir exactamente con lo mismo. Estamos frente a un momento difícil. Usted me dirá, en todos los tiempos hemos tenido momentos difíciles. Sí, claro, eso es muy cierto. Durante todos los tiempos han existido temporadas de dificultad extrema, de dificultad que se acentúa un poco más a lo normal. Por eso le decía
que la historia que registra la Biblia en los tiempos del profeta Joel es una historia muy similar a lo que ha sucedido en algunos tiempos del mismo pueblo de Israel como en el resto de la humanidad. En este preciso momento, al igual que allá, había una situación difícil. Hoy también en nuestros medios tenemos una situación difícil, una situación donde muchas personas han perdido seres queridos, donde muchas personas tienen familiares enfermos, donde muchas personas han perdido negocios, han perdido empresas, han quedado sin empleo. Incluso hay familias que se han destruido en estos tiempos y cosas por el estilo. Entonces nos muestra la Biblia que no solamente en los tiempos de Joel se vivieron momentos difíciles, también hoy en nuestros días hay situaciones difíciles. Ahora, muy seguramente ese panorama de devastación, muy seguramente ese panorama de dificultad al cual se estaba enfrentando el profeta Joel era consecuencia pues de haber pecado, ¿sí? Porque las escrituras dicen en Deuteronomios capítulo 28, en el verso 38, 39 y 42, dice lo siguiente, se lo voy a leer. Desde el libro de Deuteronomio, el Señor había dicho que cuando el pecado se multiplica, que cuando la maldad se vuelve lo normal en el corazón del pueblo, pues muy seguramente esto va a provocar situaciones difíciles de devastación. Y creo que era la consecuencia de lo que estaba sucediendo en los tiempos del profeta Joel. Veamos. Sacarás mucha semilla al campo, dice Deuteronomio 28:38. Dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Versículo 39. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Ahora el verso 42. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. En el libro de Deuteronomio, en capítulo 28, la Biblia estaba asegurando que cuando el pueblo se pervirtiera, entonces el panorama sería un panorama de devastación, un panorama de dificultad. Bueno, para nadie es un secreto que en nuestros tiempos la humanidad, en una gran mayoría, se ha levantado en contra de las verdades y de los principios bíblicos. Si nosotros prendemos los canales de televisión y observamos por un momento las noticias, nos daremos cuenta que la humanidad está caminando en contravía de la palabra de Dios. Estamos observando una maldad que siempre ha existido. La maldad no es cosa del siglo XX ni del siglo XXI, es una maldad que siempre ha existido, pero es una maldad que se ha ido multiplicando y multiplicando. Además, es una maldad que tiempos atrás al menos se trataba de disimular, de tener cierta discreción, sin aplaudir y sin decir que la hipocresía es algo que sirve, pero había cierto temor. La gente decía, esto lo hago y sé que no está bien, sé que esto va en contravía de Dios y de sus principios. Sucede que hoy esa misma maldad se realiza ya sin ningún tipo de vergüenza. Es más, muchas personas se atreven a decir que esa maldad que practican no es maldad y que les da 5 si el cielo lo aprueba o no lo aprueba. Ese es uno de los detonantes. No es que exista maldad, porque la maldad siempre ha existido, sino que se trata de decir que las cosas que se hacen, aunque sean malas, son buenas. Entonces, los panoramas muchas veces, cuidado con lo que estoy diciendo, no siempre, pero muchas veces, esos panoramas de devastación vienen como consecuencia de la humanidad en masa rebelarse contra Dios y los principios de su palabra. No siempre es así, pero en algunas oportunidades sucede. O sea, no siempre que hay una destrucción, no siempre que hay un momento difícil sobre la tierra,
es porque el hombre se ha rebelado contra Dios. Pero sí, en algunas oportunidades sucede por esta causa. Y hoy nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Hoy hay una gran multitud de humanidad que se ha levantado en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus verdades. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. La maldad se ha ido multiplicando, el corazón de los hombres cada vez más se hace rebelde ante Dios, y eso no solamente sucede allá en aquellos que desconocen el contexto bíblico, sino que también está sucediendo aún dentro de aquellos que conocen o dicen conocer la palabra del Señor. Entonces, por lo regular, hoy pudiésemos decir, la maldad está trayendo consecuencias. El pecado está trayendo situaciones difíciles, situaciones devastadoras en la familia, en la economía, en la salud y en muchos otros ámbitos. Ahora, avancemos en el mensaje. Entonces ya vimos que Dios a través del profeta llama a observar y a meditar. Y que a la hora de observar y meditar vamos a concluir con algo muy sencillo. Hay un ambiente difícil, hay un ambiente de devastación en muchos sectores. Y lo segundo del mensaje que yo le prometí es que así como hay un llamado a observar y a meditar, hay un llamado a la acción. O sea, el profeta no se queda con decirle al pueblo, observen, mediten y saquen conclusiones y escríbanlo en una agenda o enmárquenlo en un escrito dentro de su casa. No, el profeta ahora, de parte de Dios, llama al pueblo a una acción. Y este llamado lo encontramos en la primera parte del versículo 5. Miren, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. La primera parte del versículo es en la cual yo me quiero enfocar. El texto dice, despertad. Muy bien. ¿A quién le dijo Dios que observara y meditara? Primero a los líderes espirituales y luego al resto del pueblo. Dios, en este caso, en primera instancia, está hablando con su iglesia, con aquellos que conocen la verdad de su palabra. En esta mañana, Dios nos dice a los líderes y a todo el pueblo, observemos y meditemos. ¿Verdad que hay un ambiente de dificultad? Tendremos que responder de una manera honesta y decir, sí Señor, hay un ambiente de dificultad. Ok, ahora entonces Dios, a los mismos que nos dijo que observáramos y meditáramos, nos dice, pues muy bien, es hora de movernos, es hora de accionarnos. Y lo primero que dice Dios es, hay que despertar. Mire, es impresionante cómo el pueblo del Señor, aquí lo dice el versículo 5, habían caído hasta en embriaguez. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Borracho. ¿Y qué tiene que decir el profeta? Ustedes son el pueblo de Dios. ¿Qué hacen borrachos? O sea, el sueño espiritual los había llevado a una situación ante los ojos de Dios lamentable. Pueda que ante los ojos de los hombres eso sea normal, pero no quiere decir que las cosas que son normales a los ojos de las personas sean normales ante los ojos de Dios. Porque el dueño de la moral no soy yo. El dueño y el que dice lo que es bueno y lo que es malo es Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo por naturaleza y Él, como ser santo por naturaleza, es quien puede definir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué hacemos los predicadores? Repetir lo que la palabra de Dios dice. Repetir el mensaje que viene del cielo a través de la Biblia. Entonces, el Señor les está diciendo, hay que despertar. Porque vuelvo y se lo reitero, en ese momento el pueblo de Dios estaba tan dormido espiritualmente que incluso ahora su pueblo se había vuelto un grupo de borrachos. Y el profeta dice, despierten por favor. El sueño espiritual hace que las personas no reaccionen ante las realidades que comienzan a tejerse en su alrededor. Si a usted le había sucedido que se había adormecido espiritualmente hablando
Y estaba viendo todo esto como normal, como si no estuviese pasando nada. Hoy Dios tiene que hablarnos al corazón y hoy Dios nos dice, hay que despertar. El Señor no nos está juzgando si por algún momento nos hemos adormecido, pero Él lo que quiere es que despertemos del sueño en el cual hemos estado. ¿Y quiénes tenemos que despertar? Vuelvo, se lo reitero, en primera instancia, los líderes espirituales. Pero no solamente deben despertar los líderes, debe despertar todo el pueblo. Todo el pueblo debe despertar, porque a veces las personas, la iglesia cristiana, ha asumido y ha pensado que la responsabilidad espiritual es únicamente de quienes pastorean, de quienes predican, de quienes están en un ministerio de alabanza. No, la responsabilidad es de todos, porque todos vamos para el cielo. La responsabilidad es de todos. Todos debemos despertar, líderes de oración, líderes de alabanza, líderes de cultos de familia, líderes de mantenimiento, todos, y todo el pueblo. No importa si usted es antiguo, si usted es nuevo, el Señor nos llama en esta mañana, en este momento. Dios nos está hablando a través de la Biblia y nos está diciendo, es tiempo de despertar. No podemos dar lugar al sueño espiritual. Es necesario despertar. Ahora, el despertar espiritual debe o está seguido de humillación y arrepentimiento. Vámonos al versículo 13 y 14 de Joel capítulo 1. Dice así: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad, escúcheme bien, a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Quiero ahora que observemos el verso 19. Estoy tocando los versículos más puntuales. Si usted puede leer el pasaje en su totalidad, le va a ampliar. Pero estoy tocando los versículos más puntuales. Verso 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. En resumidas cuentas, lo que estamos observando en estos versículos es que seguido al despertar debe haber humillación y arrepentimiento. Porque si Dios nos dice que debemos despertar, es porque hay áreas de nuestra vida que debido al sueño espiritual se han descuidado. Y esos descuidos simplemente tenemos que enmarcarlos con la palabra correcta. Esos descuidos siempre serán pecado ante los ojos de Dios. Entonces, a ese despertar hay que seguirlo con una actitud de humillación y de arrepentimiento. Estos versículos lo que dice es todos. Nótese que vuelve y empieza con los sacerdotes, con los ministros, pero luego dice a los ancianos, que nadie se quede por fuera de este despertar. Yo le tengo que decir a usted que se despierten los niños de la iglesia, que se despierten los adolescentes de la iglesia, que se despierten los jóvenes de la iglesia, que se despierten los adultos y los adultos mayores de la iglesia, porque todos tenemos responsabilidad ante los ojos de Dios. Necesitamos despertar y necesitamos humillarnos y arrepentirnos ante los ojos de Dios. No sea que como este pueblo se había dormido e incluso estaban borrachos, el pueblo de Dios había caído hasta en embriaguez, o sea, el adormecimiento había ido llevando al pueblo a cosas cada vez más contrarias a la voluntad del Señor. Muy bien. Ahora es tiempo de despertarnos. No sé en qué cosas usted haya caído, pero si llega el mensaje de la Biblia es porque Dios está hablando. Hay que retomar la oración, hay que retomar el ayuno, hay que retomar el clamor. Aquí dice que había que clamar, ¿sí? O sea, esta humillación y este arrepentimiento estaba vinculado en él, estaba vinculado el ayuno, la oración profunda, porque cuando el texto bíblico habla de clamar, se refiere a una oración profunda,
con entrega, con un corazón rasgado, aún con gemidos, aún con lágrimas, aún con periodos de ayuno. Es tiempo no solamente de decir, me despierto, sino que ese despertar debe estar seguido de humillación y arrepentimiento. Vamos a entrar en oración, vamos a retomar el ayuno, vamos a retomar la lectura de la Biblia, la memorización de los pasajes de la Escritura. Hay que levantar en cada casa un altar para el Señor. Cuarentena o sin cuarentena, en cada casa se debe levantar un altar para Dios. La familia se debe reunir a orar, a cantar, a leer, a estudiar las Escrituras. Hay que seguir hablando de Jesús a los perdidos. Hay que seguir discipulando. Hay que seguir trabajando. Cuando podamos de manera presencial, lo hacemos. Cuando tengamos que usar los medios digitales, los usamos, no hay problema. Pero necesitamos despertar, necesitamos humillarnos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos renovarnos, porque ese es el llamamiento de Dios en esta hora. No podemos que haya un ambiente de desolación, de devastación, de crisis, y no podemos quedarnos quietos sin hacer nada por aquellos que los necesitan. Y mire, el único que puede intervenir en esto es Dios. ¿Quién puede consolar el corazón de alguien que pierde a su padre, a su madre o a sus hijos por una situación como la que estamos viviendo? Solo Dios. Nosotros podemos decir algo, pero es Dios el único que puede consolar a esos corazones que se ponen tristes. ¿Quién puede proveer a una familia que quedó sin empleo? Dios, porque Dios todavía hace milagros. ¿Quién puede, si así lo quiere, sanar a los enfermos en este tiempo? Dios, porque Él todavía tiene el poder de sanar a los enfermos. ¿Quién puede libertar a los que están cautivos? Pues el Señor, porque Él todavía rompe cadenas de las personas que están oprimidas. Necesitamos despertar. Iglesia, no podemos simplemente observar el panorama. No podemos decir, está difícil. No. Necesitamos despertar, porque en estos momentos difíciles es cuando Dios quiere usar a la iglesia. Y la iglesia no es el que pastorea, la iglesia no es el que canta y toca la guitarra. No, la iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia somos todos. Y a todos nos dice, el texto es claro, el texto dice que todos debemos despertarnos, humillarnos, arrepentirnos, entrar en ayuno, entrar en oración, entrar en clamor. Yo sé que estos temas, a veces para mucho cristiano, ya no son temas loables o aplaudibles, pero son los temas que están en la Biblia. Es buena la parte académica, es buena la parte teológica, pero se necesita una academia y se necesita una teología práctica. Y esto tiene que ver con humillación y búsqueda delante de Dios. ¿Cuántas personas tienen en sus oficinas unas cantidades de certificaciones a nivel teológico, a nivel de sociología, aún de psicología, pero no han impactado a nadie? ¿Por qué? Porque esto no depende de las fuerzas de nosotros. Esto no depende de nuestros músculos, de nuestro tono de voz o de nuestra simple capacitación intelectual. Esto depende de la activación del poder de Dios. Pero se necesita que haya un despertar. O sea, Dios no se puede mover. La gloria de Dios no se puede manifestar mientras la iglesia permanezca dormida. Es más, yo sé que como en los tiempos de Moisés, muchas veces por amor a Moisés, la gloria permanecía en medio del pueblo, pero no era por el pueblo, era porque Moisés tenía comunión con Dios. Y yo sé que muchas veces en una congregación hay un grupo que tiene pasión, que tiene amor, que hay una gloria que se mueve, pero es que Dios quiere hacer algo mayor. O sea, Dios quiere hacer un impacto todavía mayor en las vidas que no le conocen, pero Dios lo va a realizar no a través de 4 ni de 5, sino a través de su cuerpo entero, de la iglesia entera. Hay un llamado de Dios a través del texto bíblico. Yo no le estoy diciendo que me soñé algo, que vi algo. No, obvio, no estoy desmeritando ni diciendo que los dones del Espíritu no son reales. No.
Pero la palabra profética más segura es la Biblia. Y yo no le estoy hablando a usted de que anoche me soñé algo, de que escuché algo. Le estoy diciendo que la Biblia arroja principios que debemos aplicar en los momentos de crisis. El momento que vivía el pueblo en los tiempos de Joel era momento de crisis. Y la Biblia, a través del profeta, les dijo lo que tenían que hacer para levantarse por encima de la crisis. Puede que la crisis todavía siga por un tiempo, si así Dios lo quiere. Pero lo importante es que Dios quiere que la iglesia active lo que Dios dice que tiene que activar para que la iglesia comience a moverse por encima de la crisis y que por encima de la crisis se comience a manifestar la presencia y el poder de Dios. En los momentos de oscuridad es cuando más la luz tiene que comenzar a brillar, y la luz no va a brillar en los de afuera, la luz va a comenzar a brillar con los que estamos dentro hacia los que están fuera. Si nosotros tenemos necesidades, escúcheme, el mundo sí que tiene necesidad, porque usted, aunque tenga problemas de finanzas, usted el problema más grande lo tiene resuelto. Jesucristo lo hizo libre y Jesucristo lo salvó. Pero el de afuera incluso puede tener dinero, puede tener salud, pero hay un problema grande en ellos, y es que hay un pecado que está vivo ante los ojos de Dios y no ha habido arrepentimiento, y quien muere sin arrepentimiento se pierde, lo dice la Biblia. Y esa verdad la puede proclamar aquel que ha experimentado a Dios trabajando en su vida. ¿Qué es lo que Dios dice entonces? Además de observar y analizar, es necesario actuar. Y ese actuar tiene que ver con un despertar y tiene que ver con una humillación, con un arrepentimiento, con oración profunda, con ayuno, con clamor, con gemir. Es tiempo de botar tanta etiqueta. Es tiempo de soltar a veces tanta organización y poner nuestras rodillas en el piso, abrir el corazón a Dios y decirle: Dios, esto no se mueve con estrategias humanas. Dios, esto no se mueve simplemente con programas académicos. Si no está la gloria de Dios, escúcheme bien, nada sucederá en medio de la iglesia. En muchos tiempos, por favor, tengan claro esto, las iglesias han dejado la humillación, han dejado la búsqueda, han dejado el clamor, y lo único que han alcanzado y lo único que han logrado es adormecimiento, frialdad, pereza, poco impacto, reuniones tras reuniones, hablen y hablen, pero no hay manifestación del poder de Dios, no hay cambio, no hay transformación, no hay renovación. Y lo que Dios quiere son reuniones con su presencia moviéndose, son reuniones con su gloria manifestándose. Este es el tiempo. Cuando el tiempo se acaba, el tiempo se nos va. ¿Y qué quiere Dios? Mostrarnos su poder y su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. No sé, usted tomará la decisión. ¿Se quiere anclar simplemente en un mensaje meramente académico, en discusiones teológicas hoy en día? El uno se para aquí, el otro se para allá, el uno critica por esto, el otro critica por aquello. Mire, yo nunca me meto en esos cuentos. Yo entiendo que a mí Dios me llamó a buscar su presencia, a predicar el evangelio y a orar por los necesitados. A usted, iglesia, IMEC, Palabra y Vida, le digo en el nombre de Jesús que peleen ellos, que discutan ellos. Nosotros nos vamos a humillar. Nosotros aquí no estamos buscando ser los más grandes, ni ser los mejores, ni a los que aplauden. Que nos permita Dios despertarnos, nos permita humillarnos, nos permita arrepentirnos, nos permita hacer lo que Él necesita que hagamos en este tiempo. Bendito sea Dios. Ahora, además del llamado a la observación y la meditación, además del llamado a la acción, yo le dije de un tercer llamado, y es el llamado a la esperanza. La Biblia, en el libro de Joel, muestra cómo Dios tendría misericordia de su pueblo. El texto bíblico nos habla de cómo Dios iba a tener misericordia. Estamos en el capítulo 2. Ahora vamos a observar el verso 18 y el verso 19. Dice así: y Jehová, solícito por sanar su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite,
y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Bueno, la misericordia de Dios aquí es vista o descrita como solicitud, como movimiento pronto de Dios. El texto dice que si el pueblo se humilla, que si el pueblo se despierta, entonces hay una esperanza, hay un llamado a la esperanza. Dios en esa solicitud se moverá para perdonar. Dice que Dios traerá perdón, porque el problema más grande de los hombres es nuestro pecado. Nunca se le olvide esto. El problema mayor de nosotros los hombres es nuestro pecado ante los ojos de Dios. Y Dios dice, si mi pueblo se despierta y después de despertar hay humillación y hay arrepentimiento, Él como Dios dice que nos perdonará. ¿Qué quiere hacer Dios? Seguir moviendo su misericordia. No solo sobre la iglesia, sino sobre todos aquellos que no conocen aún la palabra. Dios anhela perdonar. Eso significa sanidad espiritual. Pero luego en el verso 19 dice que el Señor proveerá. O sea, Dios va a perdonar, pero Dios, aún en medio de la crisis, proveerá. Pero Dios proveerá cuando el pueblo se despierte, se humille y se arrepiente. Dice, yo perdono y yo proveo. Cuando una persona se despierta y se humilla ante la presencia de Dios, se le puede decir con toda confianza, el perdón de Dios y tranquilo, habrá provisión de parte del Señor. Ahora, viene la parte que me parece emocionante y muy resaltante. Versículo 28 de Joel capítulo 2 dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Solo quiero tomar esa primera parte. ¿Sabe qué dice el Señor? Que cuando el pueblo actúa, se acciona al despertar y al humillarse, al arrepentirse, hay perdón de Dios, hay provisión de Dios, pero no solamente hay perdón y provisión, sino dice la Biblia que entonces Dios moverá la presencia de su Espíritu Santo a favor de la iglesia. Si algo necesitamos los seres humanos, es llenura, presencia del Espíritu de Dios. Porque la presencia del Espíritu de Dios cambia, transforma, renueva, empodera a la iglesia. ¿Qué necesitamos? Que haya ese movimiento del Espíritu. El Señor dice, vea, si hay un despertar, si hay una humillación, Él como Dios trae perdón, tanto a la iglesia como al de afuera, trae perdón, trae provisión y trae manifestación de su Espíritu Santo. El Señor anhela seguir manifestando, seguir derramando ese movimiento del Espíritu sobre los hombres y las mujeres de este tiempo. El movimiento del Espíritu de Dios no es cosa del pasado. Dios quiere que sea cosa del presente. Muchas personas me dicen, no, es que ese movimiento no es real, es que durante mucho tiempo estuvo apagado. Quiero decirle algo, que la iglesia arrancó con el movimiento del Espíritu de Dios. La iglesia arrancó con Pentecostés. Luego la iglesia, cuando fue perseguida, dice que se reunieron, oraron y hubo movimiento del Espíritu Santo. Luego en la casa de Cornelio hubo movimiento del Espíritu Santo. Luego en los discípulos de Pablo en Éfeso hubo movimiento del Espíritu Santo. La culpa de que se detengan los movimientos no es de Dios, es de nosotros los hombres que descuidamos lo que Dios tiene para nuestras vidas. El Señor quiere seguir, no solamente perdonando y proveyendo, sino dándonos esa administración poderosa de su Santo Espíritu, que va a traer gozo, que le va a traer significado a nuestra existencia y que nos va a permitir cumplir con el propósito de Dios. Iglesia, en esta hora quiero que recuerde esto. Vamos a observar y a meditar. Vamos a tener un accionar para despertar y humillarnos. Y vamos a ver la esperanza de Dios actuando a nuestro favor con perdón, con provisión
y con derramamiento del Espíritu Santo. Por favor, donde usted se encuentra, acompáñeme en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias por tu fidelidad. Te doy gracias, oh Señor, por tu misericordia, por concedernos hoy, mi Rey de los cielos, poder predicar esta palabra. Te pido, Dios mío, que traigas sobre cada uno de nosotros. Señor, no sé hasta dónde usted va a permitir que este mensaje llegue. Si solamente lo van a observar mis hermanos de la iglesia local, si solamente lo van a observar algunos amigos míos, o usted va a permitir que este mensaje llegue a una de las naciones de la tierra, donde usted permita que este mensaje llegue, Señor, a través de estos medios, de estas plataformas. Te quiero pedir, Señor, que traigas un despertar, que traigas una humillación, para que venga perdón, para que venga provisión y para que venga derramamiento del Espíritu Santo. Señor, a ti la gloria y la honra, porque todo lo que pase de aquí en adelante es, Señor, para la gloria y la alabanza de tu nombre. Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios le bendiga, Dios le guarde y estemos pendientes el día jueves, 7 de la noche, la transmisión por el Facebook de la iglesia de la enseñanza de la palabra de Dios. Y nuestro próximo domingo también, si Dios lo permite, estaremos aquí nuevamente a las 10 de la mañana por nuestro canal Pastor Jaime Moreno. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo para todos ustedes en el nombre de Jesús. Fiel.